Bienvenidos, en este video les voy a explicar cómo construir una tabla de frecuencia con datos agrupados. Nosotros como ejemplo tenemos 50 calificaciones de un examen. Aquí están los 50 datos. Nosotros ya veníamos manejando este ejemplo en clase. Entonces, para construir la tabla de frecuencia, que aquí ya está construida, pues se utilizaron esas 50 calificaciones. Inicialmente entonces se calcula el rango de los valores, es decir, cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo, y a partir de esos dos valores se calcula una diferencia y pues se sabe que hay 59 unidades entre un valor y otro. Entonces aquí tenemos el valor más bajo y el más alto que estaba por acá, que era 98. Con eso entonces se saca un 59. Después se elige el número de clases, que vendrían siendo las filas que esto va a tener, es decir, como unos intervalos que se van a crear. Y se puede escoger de manera arbitraria o aplicando la regla de Sturge, que básicamente pues consiste en a uno sumarle el logaritmo en base 2 del número de datos que tengamos. Entonces en este caso sería 1 más logaritmo en base 2 de 50. Eso nos da aproximadamente 6.64 y se aproxima al entero más próximo, en este caso sería el 7. Luego se calcula la amplitud de la clase tomando el rango, que era 59, y dividiéndolo entre el número de clases que nos salieron, que era 7, para obtener un 8.42, que se aproxima a 9. Pues se recomienda siempre aproximar al entero siguiente. Entonces vamos a tener 9 clases y el ancho de las clases, perdón, vamos a tener 7 clases y el ancho de las clases es 9. Entonces con esos datos que ya se sacaron ahí, pues ahora sí empezamos. Nosotros empezamos con el número 39 y a ese número 39, en esta celda que está a continuación, pues le vamos a sumar el ancho de la clase, que sería 9. Ahí tenemos entonces 48. Después, en esta celda, pues simplemente vamos a tomar el dato que nos haya resultado en el extremo o el límite superior de la clase anterior. Entonces aquí simplemente voy a arrastrar hacia abajo. Todavía como aquí no hay datos, pues simplemente aquí los realizamos y tenemos ya las clases armadas. De 39 a 48, 39 lo incluye, el 48 no. Recordemos que cuando se habla de intervalos, esta notación en forma de caja, pues contiene el número, y la notación en forma de paréntesis pues no lo contiene. Entonces ahí ya tenemos las 7 clases: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y vamos con números desde el 39, que es el más bajo, hasta el 102, que es un poco más alto de 98, pero pues eso no implica ningún cambio en lo que vamos a hacer. Ahora vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase es un promedio entre estos dos números, entonces simplemente escribimos promedio, escogemos los dos números, damos un enter y aquí pues lo bajamos hasta acá. Y ahí tenemos entonces las marcas de clase. Las marcas de clase pues son el valor que está justamente en el centro de cada una de las clases, por eso se sacó un promedio. Luego vamos a hablar de la frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia sería cuántos datos están en la clase. Entonces, si yo lo hiciera manual, por ejemplo, ¿qué datos hay? Desde el 39, incluyéndolo a él, hasta antes del 48. Entonces, en este caso tendríamos 3 datos. Son estos 3. Entonces, si yo los cuento los 3, pues aquí tendría que escribir 3, pero vamos a hacer que Excel los cuente. Entonces, la mejor manera de hacer esto es contar cuántos datos están por encima del 39 o son equivalentes al 39. Pues nosotros sabemos que van a ser 50 datos, ¿sí? Serían los 50 datos los que cumplen esa condición, que sean iguales o superiores a 39. Y a ese valor, que es 50, le vamos a restar los que sean iguales o superiores a 48. Entonces, si ustedes observan el listado de datos, pues serían estos datos que están desde el 50 hacia arriba, son los que cumplen esa condición. En ese caso serían 47.
y a 50 que había contado le quito 47, ahí me da el 3 que anteriormente les había explicado. Entonces, vuelvo y repito, estos tres datos son los que cumplen la condición de estar en esta clase. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es contar cuántos datos hay del 39, incluyéndolo a él, hacia arriba. Ese valor pues sería 50. Y a eso le restamos los que hay del 48, incluyéndolo a él, hacia arriba, que serían estos 47 que ya les había mencionado. Entonces, esos dos números que yo estoy contando ahorita de manera manual, pues simplemente los restamos y eso me da el 3 que antes había contado pues para la primera clase. Entonces así lo vamos a hacer en Excel. Esto lo voy a borrar más adelante, pero entonces hagámoslo en Excel. Entonces vamos a escribir contar.si. El rango va a ser este rango que está aquí. El rango va a ser ese rango que está ahí. Luego le vamos a escoger un criterio, ese rango va a quedar fijo ahí, siempre se va a trabajar con él, entonces le apliqué F4 para que quede fijo. Luego el criterio va a ser que este dato sea mayor o igual a 39, entonces aquí escribimos entre comillas mayor o igual y escogemos a continuación la celda. Permítame un segundo aquí. Escogemos a continuación la celda. Bueno, aquí no me la está dejando tomar, entonces creo que me hace falta algo. Hay que aplicar el operador ampersand y ahí sí ya me deja elegir la celda. Listo, entonces esa es la manera en como yo ya estoy contando cuántos son iguales o mayores a 39 y a eso le vamos a restar una operación muy similar a esta. Entonces la voy a copiar, la voy a pegar y aquí lo único que cambio es que sean mayores o iguales a 48 y ahí me va a dar el 3 que yo estaba buscando. Después estiramos esto hacia abajo y la suma de todos ellos, que lo voy a hacer con una autosuma, pues debería dar los 50 datos. Entonces ahí Excel ya contó cuántos datos hay en cada clase. Entonces si quieren verificamos los que hay desde 57, incluyéndolo a él, hasta antes de 66, que se supone que son 6. Entonces miremos, 57, a ver, el 57 estaría desde acá hasta antes de 66, son esos que están ahí, efectivamente son 6. Entonces ya los estamos calculando todos. Finalmente acá, pues hay que calcular las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se calculan tomando el dato de frecuencia que tenemos y dividiéndolo entre el total de los datos, que eran 50. A ese 50 lo fijamos porque siempre se divide entre el mismo. Entonces esto nos da 0.6, 0.06 y pues todas estas adicionales. La autosuma debería dar 1, porque pues las frecuencias relativas son porcentajes y el porcentaje total pues debe ser el 100% que es representado por ese 1. Finalmente calculamos las frecuencias acumuladas. Para calcular la frecuencia acumulada tomamos el primer dato de frecuencia, le damos un igual, y para las siguientes pues lo que hacemos es sumar la frecuencia acumulada anterior con el dato siguiente. Y ahí entonces tendríamos la frecuencia acumulada que sería 5, que es la suma de estos dos. Finalmente lo arrastramos hacia abajo y notamos que la frecuencia acumulada debe acabar en 50. Es decir, que después de haber sumado todas estas frecuencias, pues es lógico que ya se tenga el 100% de la muestra. Hasta aquí entonces dejamos la tabla de frecuencias para tener, digamos, en cuenta cómo se construye la misma.